Imagina por un momento que estás de pie en una vasta plaza abierta, rodeado de una multitud bulliciosa de personas que conversan, comparten ideas y se organizan en grupos. En una esquina de la plaza hay una torre alta con un solo líder que intenta gritar instrucciones a todos. ¿Cuál crees que tendrá mayor influencia en lo que la gente realmente hace? ¿La voz solitaria desde la torre o las muchas conversaciones cara a cara que ocurren en la plaza? La historia y la investigación nos dicen que es lo segundo, el poder de las redes, de personas que se conectan directamente entre sí. Hoy, mientras perseguimos la visión 2033 de One Hope, alcanzar a cada niño y joven con la palabra de Dios para el año 2033, descubrimos que nuestra estrategia debe centrarse en las redes en lugar de en estructuras jerárquicas. De hecho, el propio recorrido de One Hope y el movimiento más amplio de la Iglesia global lo confirman. Nuestros mayores avances han llegado cuando adoptamos un enfoque descentralizado y centrado en las redes. En esta sesión vamos a explorar por qué es así a través de 5 principios clave extraídos de la teoría de redes y de líderes de movimientos. Al comprender y aplicar estos principios, todos podemos ver nuestro trabajo no como esfuerzos aislados, sino como parte de un movimiento descentralizado guiado por el Espíritu para cumplir la visión compartida para la próxima generación. Los 5 principios de los que hablaremos son: 1. Adoptar redes descentralizadas. 2. Maximizar la conectividad a través de puentes y centros. 3. Cultivar clústeres y el refuerzo social. 4. Forjar una identidad, visión y confianza compartidas. Y 5. Habilitar un liderazgo policéntrico y una gobernanza adaptativa. Ahora, eso puede sonar un poco teórico al principio, pero no se preocupen. Vamos a desglosar cada principio con metáforas sencillas, ejemplos reales, muchos de la propia historia de One Hope, y una comprensión práctica. Al final, deberías sentirte convencido de que una estrategia centrada en redes no es solo una buena idea. Es esencial para alcanzar la visión que Dios nos ha dado. Y más allá de eso, espero que te sientas inspirado. Inspirado a ver tu papel, ya seas líder de campo, director regional o movilizador de socios, como parte de una red viva mucho más grande, un movimiento que el Espíritu de Dios está guiando para alcanzar a los niños y jóvenes del mundo. Comencemos con el primer principio. Adoptar redes descentralizadas. ¿Qué queremos decir con descentralizado? Significa que el poder y la iniciativa se distribuyen entre muchos participantes, en lugar de concentrarse en una sola autoridad central. En vez de que una sede central o un líder tome todas las decisiones y cargue con toda la responsabilidad, una red descentralizada empodera a numerosos nodos, grupos e individuos para que tomen acción hacia el objetivo común. En una red descentralizada, las ideas, el liderazgo y los recursos fluyen en muchas direcciones, no solo de arriba hacia abajo. Una imagen útil aquí es la diferencia entre una araña y una estrella de mar. Una araña tiene un cuerpo central, una cabeza, que controla todas sus patas. Si se le corta la cabeza, la araña muere, y nada se mueve. En cambio, una estrella de mar no tiene un cerebro central único. Cada brazo de una estrella de mar tiene la capacidad de funcionar de manera semi-independiente, e incluso puede regenerar toda la estrella de mar si se le quita una parte. La estrella de mar es un organismo descentralizado. Si la cortas, podrías terminar con más estrellas de mar. En términos organizacionales, una jerarquía tradicional es como la araña. Todo depende de la cabeza o del mando central. Una organización o movimiento descentralizado es como la estrella de mar. Si se elimina una parte, las demás pueden seguir funcionando e incluso crecer. ¿Por qué es tan crucial para nosotros adoptar redes descentralizadas? Por un lado, por la escala y la resiliencia.
Nuestra visión 2033 es ambiciosa: alcanzar a 2.000 millones más de jóvenes con la palabra de Dios en la próxima década aproximadamente. Ninguna organización, por eficiente que sea, podría gestionar directamente ese alcance desde un centro centralizado, pero una red de muchas organizaciones, iglesias y líderes, cada uno alcanzando a sus propias comunidades, puede cubrir ese terreno juntos. Las redes descentralizadas se expanden exponencialmente, porque cada nodo activa a otros. Es la diferencia entre intentar encender personalmente 2.000 millones de velas una por una y pasar la llama, para que las velas comiencen a encender otras velas. La descentralización también aporta resiliencia. Si una parte de la red se bloquea o falla, otras partes pueden adaptarse y continuar. Hemos visto esto en la historia de One Hope. Piensa en ocasiones en las que ciertos países se cerraron a los misioneros extranjeros, o cuando algún programa nuestro no pudo continuar debido a cambios en la política gubernamental. ¿Cómo siguió adelante el trabajo? Siguió adelante porque las iglesias locales y los socios que forman parte de la red llevaron la misión hacia adelante de nuevas maneras. No necesitaban esperar instrucciones del Comando Central de One Hope. Muchos ya estaban capacitados y empoderados. Por ejemplo, hace años, One Hope comenzó a proporcionar herramientas de interacción con las escrituras a iglesias en países donde nosotros mismos no teníamos una oficina permanente. A veces, debido a cambios políticos, nosotros como trabajadores extranjeros tuvimos que dar un paso atrás. Pero, sorprendentemente, el ministerio hacia los niños no se detuvo. En una nación asiática, cuando los misioneros extranjeros tuvieron que irse, las redes de iglesias indígenas que habían estado usando el Libro de la Esperanza y otros materiales continuaron distribuyéndolos y enseñando con ellos. Esos creyentes locales ya estaban liderando el esfuerzo, descentralizados, pero conectados por la visión compartida. El movimiento sobrevivió e incluso creció bajo presión, porque no era un organismo centralizado que pudiera ser descabezado. Era un cuerpo disperso de creyentes, cada uno tomando la iniciativa. Esta idea está respaldada por la ciencia social y la historia. El historiador Niall Ferguson señaló que, a menudo, los mayores cambios en la historia han surgido de grupos de personas poco documentados y organizados de manera informal. En otras palabras, no de grandes instituciones con jerarquías estrictas, sino de redes flexibles de personas comunes unidas por una causa. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos es un ejemplo perfecto. Esencialmente, era una red descentralizada. No había una sola sede central que dirigiera a cada misionero, o a cada iglesia en casa. Sí, existía la iglesia en Jerusalén, y más tarde en Antioquía, pero a medida que el evangelio se expandía, surgían múltiples centros, como Éfeso, Roma y Alejandría, cada uno con sus propios líderes locales y su propio carácter, aunque todos conectados por la enseñanza de los apóstoles y el Espíritu Santo. Cuando la persecución golpeaba en una ciudad, los creyentes se dispersaban y llevaban el mensaje con ellos a nuevos lugares. Eso es la descentralización en acción. La misión continuó e incluso prosperó, precisamente porque no estaba excesivamente centralizada. En nuestro contexto moderno, pensadores como Clay Shirky han observado cómo la tecnología permite que los grupos se organicen sin organizaciones formales. Por ejemplo, una comunidad en línea puede movilizar a miles de voluntarios en todo el mundo para colaborar en un proyecto, como traducir la Biblia a un nuevo idioma o crear un día global de oración para jóvenes. Sin una estructura tradicional de mando y control, las personas se coordinan a través de plataformas y una visión compartidas. Vimos un indicio de esto cuando la aplicación de la Biblia, YouVersion, dirigida por nuestros amigos de Life to Church, puso a disposición la aplicación de la Biblia para niños. Se difundió a millones de personas, en gran parte gracias al boca a boca y a las redes de iglesias y familias que la compartieron, no por una instrucción jerárquica de un jefe. One Hope colaboró para crear el contenido, pero luego la red de usuarios se encargó de la distribución. En esencia, se volvió viral, un término que usamos y que en realidad proviene del comportamiento de las redes en la epidemiología. Un virus no necesita una sede central para propagarse. Se mueve a través de conexiones en la red de persona a persona.
De la misma manera, una buena idea o una herramienta poderosa de ministerio puede difundirse rápidamente si hemos empoderado a una red para compartirla. Así que, abrazar las redes descentralizadas significa confiar en el cuerpo de Cristo en general. Significa pasar del control a la catalización. Nuestro papel en One Hope o en cualquier equipo central pasa a ser el de catalizadores y facilitadores, equipando a muchos otros, y luego apartándonos lo suficiente para dejar que ellos lleven adelante la visión. Eso requiere humildad y fe. A veces es tentador intentar gestionar cada detalle para asegurar la calidad, pero el precio a pagar es que nos convertiríamos en un cuello de botella. En cambio, al descentralizar, abrimos las compuertas para la innovación y la multiplicación. Y en la práctica, eso significa que diseñamos intencionalmente nuestras estrategias para incluir a muchos socios, empoderar la toma de decisiones local y fomentar la iniciativa que surge desde el campo, no solo desde la sede central. One Hope ha hecho esto a través de alianzas y redes a lo largo de los años. No intentamos reinventar la traducción o distribución de la Biblia por nuestra cuenta. Nos unimos al Foro de Agencias Bíblicas Internacional, FOBAI, una red de organizaciones comprometidas con la difusión efectiva de las Escrituras. Al formar parte de FOBAI, One Hope se unió a decenas de otros ministerios, en lugar de construir un imperio jerárquico. Esa postura colaborativa nos ha hecho más fuertes y más efectivos de lo que podríamos ser solos. Es descentralizado en el sentido de que cada agencia en FOBAI sigue siendo independiente, pero colaboramos en objetivos compartidos. Compartimos investigaciones, mejores prácticas y, a veces, recursos. Nadie está a cargo de los demás, pero juntos hemos evitado la duplicación y acelerado el compromiso con la Biblia en todo el mundo. Este es el poder de adoptar una mentalidad de red. Se logra más a través de la colaboración y el esfuerzo distribuido que mediante la centralización y el control. Ahora bien, descentralización no significa caos ni falta de coordinación. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio, maximizar la conectividad a través de puentes y centros. Si descentralizar consiste en distribuir el poder hacia afuera, la conectividad se trata de asegurarse de que esas partes distribuidas permanezcan conectadas entre sí. En una red, no todos están conectados con todos los demás de la misma manera. Algunas personas u organizaciones actúan como puentes, conectores entre diferentes grupos, y algunos nodos funcionan como centros, puntos donde convergen muchas conexiones. Maximizar la conectividad significa que fomentamos activamente estos puentes y centros, porque se convierten en autopistas para que el mensaje del Evangelio y los recursos fluyan. Piensa en una red como en un sistema de transporte. En la red vial de un país hay caminos locales pequeños, conexiones dentro de un pueblo, y también hay grandes autopistas o intersecciones principales que enlazan pueblos distantes entre sí. Si cada pueblo solo tuviera caminos internos, pero ninguna autopista que lo conectara con otros pueblos, tendrías bolsillos aislados. Por otro lado, si solo tuvieras una gran autopista y ningún camino local, todos se atascarían tratando de acceder a esa única ruta. Una red saludable tiene tanto agrupamientos locales como enlaces de conexión sólidos. En las redes sociales, un puente es como alguien que tiene relaciones en dos círculos que de otro modo estarían separados, y puede transmitir información o influencia entre ellos. Un nodo central es como una persona u organización, que tiene muchas conexiones. Piensa en un aeropuerto central como Atlanta o Dubái, que canaliza viajeros desde muchas ciudades de origen, hacia muchos destinos. Si ese nodo central se activa con un mensaje o recurso, puede distribuirlo de manera rápida y amplia. Desde la ciencia de redes, Albert Laszlo Barabasi, un destacado teórico de redes, demostró que muchas redes del mundo real, como la web o las redes sociales humanas, forman nodos centrales de manera natural. Por ejemplo, en Internet, un puñado de sitios web populares recibe una proporción desmesurada de todo el tráfico web. Esos son los nodos centrales. En las comunidades humanas, puedes notar que unas pocas personas clave parecen conocer a todo el mundo y actúan como intermediarios de información. Esas personas son nodos centrales en la red social. Cuando se trata de difundir una idea u organizar un movimiento,
conectarse a través de los nodos centrales puede acelerar drásticamente la propagación. De igual manera, los puentes, lo que los sociólogos a veces llaman lazos débiles o conexiones entre diferentes grupos, son oro para la innovación y el crecimiento. Un estudio clásico de Mark Granovetter, un sociólogo, aunque aún no lo hemos mencionado por nombre, titulado La fuerza de los lazos débiles, descubrió que las personas a menudo consiguen nuevos empleos o escuchan nuevas ideas no de sus amigos más cercanos, quienes tienden a saber lo mismo que ellos, sino de conocidos que se mueven en círculos diferentes. Esos conocidos funcionan como puentes hacia nuevas redes. Aplicando esto al ministerio. Si queremos alcanzar a cada niño, necesitamos trabajar a través de los conectores, los puentes y los nodos, que ya existen en la Iglesia global. One Hope se dio cuenta de esto desde el principio. En lugar de intentar entregar personalmente la palabra de Dios a cada niño, lo cual sería imposible, nos asociamos con las iglesias locales, denominaciones y ministerios que ya tienen redes establecidas. Un pastor local, por ejemplo, es un nodo para su congregación y comunidad. Equipar a ese pastor con excelentes recursos para niños puede influir en cientos de niños. Llevemos esto a un nivel superior. Una alianza nacional de iglesias o una red ministerial regional puede ser un nodo que alcance a miles de iglesias. Al asociarnos con una alianza que actúa como un nodo, nos conectamos con todas esas iglesias a la vez, de manera mucho más efectiva que yendo una por una. Un gran ejemplo de cómo maximizar la conectividad fue cuando One Hope se convirtió en socio de Every Tribe, Every Nation, ETN. ETN es una alianza colectiva de organizaciones de traducción bíblica y socios de recursos enfocados en erradicar la pobreza bíblica, es decir, asegurarse de que cada grupo étnico tenga las escrituras en su propio idioma. Ahora bien, ninguna organización, por sí sola, puede traducir la Biblia a los idiomas restantes en poco tiempo. Pero al vincular a todos los actores principales, Wycliffe, Bíblica, YouVersion, American Bible Society y, por supuesto, One Hope entre ellos, ETN, creó un centro de colaboración. En esa alianza, One Hope actúa tanto como contribuyente como beneficiario. Aportamos nuestra experiencia en involucrar a niños y jóvenes con las escrituras y nos beneficiamos del acceso a recursos colectivos, bien como una biblioteca bíblica digital central que surgió de ETN. Esa biblioteca digital es como un centro de contenido. Varias organizaciones ministeriales aportan sus traducciones, y múltiples ministerios, como el nuestro, pueden extraer de ella para usar en nuestros programas. Se tendieron puentes entre las agencias de traducción, las agencias enfocadas en la distribución y los donantes. El resultado es que las traducciones se realizan más rápido y la distribución es más amplia, porque la red está conectada. La información fluye. Por ejemplo, si Wycliffe termina una traducción del Nuevo Testamento, One Hope se entera rápidamente y puede comenzar a crear materiales para niños en ese idioma. Por otro lado, las necesidades que One Hope descubre en el campo, como por ejemplo, tenemos oportunidades en el país X, pero el idioma aún no tiene una Biblia. Pueden comunicarse a través de la red para movilizar esfuerzos de traducción. Nada de esto sucedería de manera eficiente si cada grupo estuviera aislado. Consideremos también el movimiento de Lausana, en el que One Hope y muchos de nuestros socios han estado involucrados a lo largo de los años. El movimiento de Lausana, nacido del Congreso de Lausana en 1974, encabezado por líderes como Billy Graham y John Stott, no es una organización en el sentido tradicional, sino más bien una red de líderes y organizaciones evangélicas. Se convirtió en un centro para los esfuerzos de evangelización mundial. Al reunir a miles de líderes de prácticamente todos los países, las conferencias de Lausana crearon puentes entre personas que de otro modo nunca se habrían conocido. Un evangelista de Nigeria, con un estratega misionero de Corea, o un líder de ministerio infantil de Brasil, con un teólogo de Alemania. Esas conexiones a menudo dieron lugar a colaboraciones. La participación de One Hope en Lausana nos ayudó a conectarnos con redes como el Movimiento de la Ventana 414.
En 2010, en el Congreso de Lausana, en Ciudad del Cabo, se puso el foco en la próxima generación, y muchos participantes afirmaron la importancia de alcanzar a los niños y jóvenes, un énfasis que One Hope ha promovido. Las relaciones formadas. Allí reforzaron el movimiento de la Ventana 414, un movimiento global que se centra en los niños de 4 a 14 años como un campo misionero vital. En este sentido, Lausana actuó como un centro que reúne a la Iglesia global. Y dentro de esa reunión, personas como nuestro presidente, Rob Hoskins, tendieron puentes con otros igualmente apasionados por el ministerio infantil. Esos puentes dieron lugar a iniciativas conjuntas, desde la coorganización de Cumbres 414 hasta el intercambio de investigaciones sobre las necesidades espirituales de la juventud global. La conectividad a través de puentes y centros también puede ser muy práctica y realista. Piense en el papel de un líder regional de One Hope que tiene conexiones con diferentes denominaciones, funcionarios gubernamentales de educación y otras ONG en su país. Esa persona es un puente entre la Iglesia y el sector público, o entre redes eclesiásticas separadas. Tal vez convenza al Ministerio de Educación para permitir un programa de educación en valores, utilizando las escrituras, en las escuelas. Ahora, ella está conectando el sistema educativo con las iglesias locales que pueden ofrecerse como voluntarias para llevar a cabo el programa. O considere cuando One Hope ayudó a formar una coalición de organizaciones en un país para realizar una campaña nacional de alcance juvenil. A menudo descubrimos que una o dos personas clave o ministerios sirven como centros que movilizan a muchos otros. Al reconocer y empoderar a esos conectores, hemos visto cómo naciones enteras han sido cubiertas con la palabra de Dios en poco tiempo. En Zambia, por ejemplo, solo como una ilustración hipotética, imagine que identificamos a un líder de una red de ministerio infantil, que es respetado por docenas de denominaciones. Si lo equipamos y trabajamos a través de él o ella, de repente las herramientas de One Hope pueden llegar a iglesias de todo tipo en el país, porque fuimos a través del centro de conexión. Compare eso con intentar contactar a cada líder denominacional individualmente, sin ese puente relacional. Sería lento y probablemente menos fructífero. La lección para nosotros es ser intencionales con los puentes y los centros de conexión. Construya relaciones con personas que conectan diferentes mundos. Anime a esos conectores naturales en su comunidad. Quizás un líder juvenil que tenga presencia en diferentes grupos sociales o una organización aliada que trabaje en varias regiones. Deles la visión y los recursos para compartir. Además, cree momentos de conexión, como reuniones, foros o plataformas digitales, donde se puedan establecer muchos vínculos. One Hope ha hecho esto a través de eventos como la Alianza Global para la Multiplicación de Iglesias, los foros de GeaCX. GeaCX es otra red de la que formamos parte, dedicada a ver una iglesia saludable por cada 1000 personas en todo el mundo. En las reuniones de GACX, ministerios diversos, plantadores de iglesias, organizaciones de formación de discípulos y proveedores de recursos como nosotros se reúnen. One Hope suele destacar la importancia de alcanzar a la próxima generación en estas reuniones, actuando esencialmente como un puente entre el mundo del ministerio infantil y el mundo de la plantación de iglesias. Debido a que hemos maximizado esas conexiones, ahora, cuando una iniciativa de plantación de iglesias comienza, por ejemplo, en el sur de Asia, los líderes involucrados ya conocen a One Hope y la importancia del seguimiento de los niños. Nos invitan o utilizan nuestros materiales. Esa es la conectividad de la red, dando frutos en el impacto del reino.